A pesar de su portada, título o incluso su mecánica jugable, muchos videojuegos podemos pasarlos por alto desde un inicio que sean de terror, ya que, a medida conforme vas avanzando en la travesía, nos vamos sumiendo en la oscuridad poco a poco hasta llegar a lo perturbador o incluso terrorífico que nos ofrece este videojuego aparentemente amistoso. Sly the Princess es engañosamente simple. Te encuentras en un sendero en el bosque, con la construcción de un narrador anónimo de matar a una princesa. Si no lo haces, dice, el mundo se acabará. Mata a la princesa o no. Cada pequeña acción que realices se trasladará a la siguiente parte del juego, donde este extraño escenario liminal se vuelve cada vez más inquietante. Hay imágenes perturbadoras y sangrientas, así como momentos de irrealidad y horror cósmico. El arte es bastante estilizado y en blanco y negro, así que la experiencia puede variar según el miedo que se sienta en los momentos sangrientos. Las descripciones de audio y texto se centran bastante en los sustos, pero es el equivalente a un podcast de terror. Misside es un juego de terror psicológico, pero no se parece en nada. Los adorables gráficos de anime y el tierno doblaje sirven como una distracción importante para uno de los giros más inesperados en la historia de los videojuegos. La historia comienza de forma sencilla. El protagonista juega un juego de simulación social llamado Misside. Un par de días después se teletransporta al mundo del juego y conoce en persona a Mita, el personaje de Misside. Descubrirás que Mita te trata muy bien, pero con el tiempo empiezas a oír ruidos extraños que quizás sean una llamada de auxilio. Las acciones de Mita también se vuelven extrañas. Poco después, los jugadores se encuentran con una segunda versión de Mita llamada King Mita. King Mita explica que la versión que conociste es Crazy Mita, una asesina en serie, cuyo núcleo debes reiniciar. Ahí es donde comienza la verdadera historia, y Crazy Mita intenta eliminar al jugador metódicamente. Misside pasa rápidamente de ser un adorable juego de anime a una simulación de supervivencia. Su estilo artístico te atrapará inicialmente. Cuando lo haga, la historia del gato y el ratón, donde tú eres el ratón, te mantendrá al borde de tu asiento. Aunque existen muchos videojuegos antiguos perdidos, Moira es un ejemplo reciente de un juego que los jugadores ya no pueden experimentar, aunque quieran. Desarrollado por Chris Johnson y lanzado en 2014, Moira es un juego de terror social experimental, en el que el jugador controlaba un granjero en una aldea de estilo medieval. Tras la desaparición de una aldeana llamada Julia, el jugador va a buscarla a una cueva cercana. Aunque al principio el juego parece una experiencia normal de inspiración retro, el jugador pronto descubre que algo más siniestro ocurre al encontrarse con otro granjero en la cueva, cubierto de sangre, y puede elegir entre perdonarle la vida o matarlo. Más tarde se revela que el granjero era otro jugador que también jugó el juego. A pesar de su genial concepto, el juego tuvo que ser descontinuado después de que unos hackers lo dañaran. El terror retro se ha puesto de moda desde hace un tiempo, y Sorry We're Closet aprovecha la estética del survival horror de la era de la PlayStation 1 como nunca antes. Todo es gloriosamente lofi, pero de una belleza casi imposible, salvo por las escenas explícitamente macabras. El juego rebosa estilo, pero tiene una jugabilidad contundente, utilizando la exploración con cámara fija y secciones de diálogo con retrasos para dar momentos de respiro a los frenéticos disparos estilos arcade y la tensa resolución de puzzles. Este podría no ser uno de los mejores juegos de terror independientes, sino también uno de los más geniales. El título cumple todos los requisitos si te gusta el survival horror clásico. Tiene acertijos, combate, gestión de inventarios, gráficos magníficos, una banda sonora impactante y mucha sangre y vísceras. Tampoco escatima en narrativa. Sorry We're Closet cuenta con un elenco de personajes diverso y genuinamente fascinante, con una narrativa brillante que conduce a múltiples finales según tus decisiones. Lanzado en 2020, The Open House es un juego de terror de Itch.io, en el que el jugador prueba un nuevo simulador de puertas abiertas de Northern Real Estate. Mediante una interfaz de apuntar y hacer clic, el jugador explora una de las casas disponibles de la compañía, y el agente virtual comenta sobre cada habitación. Pero si el jugador encuentra 3 objetos extraños, se verá inmerso en una aventura de terror en primera persona dentro de esta casa aparentemente inofensiva. Aunque el jugador no encuentra la casa de sus sueños, los demonios sin duda encontrarán el alma de sus sueños.
Miss Fortune Ramírez Hernández, de 8 años, vive en un hogar abusivo. Un día una voz extraña anuncia que morirá hoy y la invita a jugar un juego donde podrá alcanzar la felicidad eterna. Miss Fortune acepta participar y emprende un viaje, siguiendo lo que dice la voz y aprendiendo más sobre la vida en el proceso. A medida que se desarrolla la historia, Miss Fortune se ve expuesta a conceptos como la muerte, el abuso de drogas y muchas otras cosas que una niña de 8 años no debería saber. El escenario suele estar lleno de personajes espeluznantes. Las imágenes se vuelven aterradoras por momentos, seguidas de largas secuencias que te hacen anticipar un sobresalto. Little Miss Fortune tiene una estética alegre y desenfadada, como la de un álbum de recortes. El estilo artístico, además del hecho de que Miss Fortune sea una niña pequeña, parece una combinación demasiado inocente, pero en realidad una vez que empiezas a jugar a Little Miss Fortune, te das cuenta de lo profundamente perturbador que es todo. Años antes del lanzamiento de Doki Doki Literature Club en 2017, la reconocida desarrolladora japonesa Nitro Plus lanzó en 2003 un simulador de citas de terror titulado You and Me and Her, A Love Story. El juego sigue a Shinichi, un chico de instituto frustrado con su aburrida vida actual, lo que se demuestra al no pertenecer a ningún club a pesar de haberse inscrito en el de novelas románticas. Pero tras conocer a Aoi, su vida cambia. Shinichi entabla amistad con Aoi y retoma su relación con su amigo de la infancia Miyuki, lo que permite al jugador enamorarse de ella. Tras completar su ruta, el jugador puede intentar enamorarse también de Aoi, pero Miyuki no quiere dejarlo ir. A diferencia de Doki Doki Literature Club, que se centra en cómo se pasan por alto los personajes secundarios, esta novela visual se centra en cómo los jugadores prueban múltiples rutas en un simulador de citas. Don't Starve es un juego de supervivencia en 2D, ofrece acción, aventura y mucho más. No se puede decir que sea estrictamente de terror, pero también tiene tantos elementos de terror que es imposible no clasificarlo como tal. Al explorar el mundo abierto en busca de recursos, te encontrarás con muchos monstruos, arañas, ranas gigantes y monstruos altos y aterradores de un solo ojo deambulan por el mundo de The Constant. Pero lo más terroríficamente delicioso de Don't Starve es su característico estilo artístico, al estilo de Tim Burton. El arte sigue una temática constantemente melancólica, oscura y espeluznante. Algunas zonas tienen poca iluminación, mientras que otras están infestadas de guaridas de arañas. Además del entorno inquietante, también están los indicadores de hambre, salud y cordura. A medida que disminuyen, tu personaje se ve afectado por síntomas como inanición y alucinaciones. Aparecen siluetas de monstruos en pantalla y todo se convierte rápidamente en una pesadilla. De todos los juegos de aventuras y supervivencia jamás creados, Don't Starve es el mejor en parecer caricaturesco, pero en realidad es espeluznante. Trace es un juego de pesca con un componente de gestión de inventario, pero en lugar de estar en el océano, que ya da bastante miedo, estás pescando en profundidades sobrenaturales en busca de peces desfigurados y grotescos. Trace es lo que se llamaría un juego oscuro y acogedor. No da miedo por los sustos repentinos ni por los horrores sangrientos, sino por sus juegos psicológicos y el miedo a lo que se esconde bajo la oscura superficie de su misterioso océano. Strangeland es un juego de aventuras point and click, siendo un juego de terror indie, escalofriante y compacto, ambientado en una feria, donde te enfrenta en solitario un mundo de pesadilla, donde tu única opción parece ser la desesperación. Otro juego que te sumerge en un lugar extraño sin explicación. La historia de Strangeland comienza con una mujer que salta un pozo en medio de una feria flotante y desmoronada, y todo es culpa tuya. Te propones salvarla y salvarte a ti mismo, mostrándote con personajes surrealistas y resolviendo complejos acertijos, mientras todo el lugar parece reírse de tus infructuosos esfuerzos. El diseño del juego se ha comparado con el arte de H.R. Giger y la escritura con la de David Lynch, por lo que Strangeland es un clásico de culto imprescindible para los fans de ambos artistas. Return of the Obra Dinn es un cautivador juego de misterio en el que encarnas a un investigador de la Compañía de las Indias Orientales con la esperanza de descubrir qué le ocurrió a la tripulación desaparecida del Obra Dinn, un barco que reapareció repentinamente tras 5 años desaparecido en el mar. A diferencia de la mayoría de los juegos de detectives, el jugador debe deducir, no solo encontrar las pistas. Hay momentos desconcertantes y ves morir a mucha gente, pero el juego se basa más en la emoción que en el susto, y no hay sobresaltos dignos de mención.
Kentucky Road Zero no encaja a la perfección en ningún formato, pero eso es lo que lo hace memorable. Este juego se desarrolla en una serie de escenas interactivas que combinan la atmósfera de una obra de teatro con la sensación de recorrer un museo. Cada sección del juego explora historias relacionadas e interconectadas, todas vinculadas a una carretera secreta que atraviesa las cuevas de Kentucky. Kentucky Road Zero se centra en su atmósfera escalofriante, tiene elementos sobrenaturales y varias escenas resultan tensas. Hay secciones en las que navegas en un bote por un bosque de noche y otra en la que exploras una cueva con extrañas criaturas. Además, sus historias abordan temas difíciles de la vida real, como experiencias con el alcoholismo y las deudas. Inspirado en juegos de entretenimiento educativo de los años 90, como Sonic Schoolhouse, Baldi's Basics in Education and Learning, es un juego de terror de 2018 creado para la Meta Games Jam. En este juego el jugador visita su escuela para recoger 7 cuadernos, pero se encuentra con Baldi, quien lo obliga a responder preguntas de matemáticas mientras los obtiene. Como Baldi pierde los estribos con facilidad, el jugador debe resolver las preguntas correctamente o estará en peligro. Finalmente el jugador se encuentra con una pregunta imposible en Baldi's Basics, lo que inevitablemente enfurece a Baldi. Ahora debe huir de él mientras sigue buscando los cuadernos evitando a los otros amigos entre comillas de Baldi. Scarlet Hollow es una novela visual con muchas elecciones, donde interpretas a un personaje que se reencuentra con un primo distanciado en el pequeño y tenebroso pueblo de Scarlet Hollow, en Carolina del Norte. Empiezan a suceder cosas espeluznantes, misteriosos críptidos se acechan en el bosque, y la tragedia se repite una y otra vez. Es muy atmosférico, y gran parte del terror proviene de la atmósfera inquietante general. Hay algunas situaciones tensas, terror sobrenatural y momentos sangrientos, pero sin sobresaltos. Simplemente prepárate para el ciclo generacional de abuso y una familia muy tóxica. La estética del juego independiente Strange Horticulture es suficiente para ponerte en onda otoñal, pero la inquietante trama, contada a través de las compras de los clientes de tu tienda, lo convierte en una historia fantástica para los amantes del terror ligero. En lugar de presenciar el horror, descubrirás la dudosa moral de tus clientes mientras las ayudas a encontrar las plantas adecuadas para las tareas que deben completar. Puedes optar por cumplir sus peticiones, a veces asesinas y vengativas, y si lo prefieres ayudarlos e incitarlos a cometer crímenes, o puedes usar tus propias artimañas para evitar que otros sufran daños. Los clientes cuentan historias inquietantes que recuerdan a Edgar Allan Poe, y puede que pienses en ellas mientras duermes por la noche. Creado por Ed4 Games, conocido por la serie de juegos de terror pixelado Fate de Unholy Trinity. Summer Night es un juego de terror de estilo retro inspirado en los juegos de LCD de Tiger Electronic. El juego se creó para Dread X Collection, una jam de juegos de terror de Itch.io donde los creadores tuvieron que crear su propio juego de Silent Hills PT en una semana. En este juego, el jugador controla un protagonista sin nombre que corre por su patio trasero, recoge setas y evita los monos. Pero este juego simple deja de serlo cuando empiezan a ocurrir cosas espeluznantes, como 100 pies que salen del ojo de la luna o una figura sombría que aparece en él. The Tartarus Key es un juego de puzzles atmosférico con aires retro que sumerge al jugador en una mansión llena de trampas mortales. Durante el desarrollo, el equipo buscó activamente maneras de asustar al jugador, sin recurrir a sustos repentinos, combates ni secuencias de persecución, lo que resultó en un juego reflexivo e inquietante, a la vez que logra mantener la tensión alta. Si te gustan las salas de escape y los juegos de misterio, The Tartarus Key te encantará, incluso si no sueles considerarte un fanático del terror. La mansión está llena de trampas inesperadas y una cantidad inquietante de cámaras que te vigilan a ti y a los demás secuestrados. Nadie sabe por qué está allí ni cómo salir con vida. Con la estética cuadrada de PlayStation 1 de Tartarus Key, dando paso a un enfoque único en el diseño de puzzles, hay mucho que hacer entre sustos. Cult of the Lamb te pone al mando de tu propia secta, formada por adorables seguidores animales. El juego comienza con el cordero siendo salvado por una misteriosa deidad, quien le encarga la tarea de recorrer nuevas tierras, reunir seguidores y construir una base de operaciones. En poco tiempo estarás adoctrinando a los no creyentes, sacrificando a los débiles y construyendo templos para tu justo propósito. Ya sabes, lo típico de una secta. Cult of the Lamb es adorable, y la destreza en combate del cordero hace que rara vez te sientas impotente. El cordero es posiblemente la parte más aterradora del juego, y sus actos macabros, aunque caricaturescos, pueden incomodar las exigencias de dirigir la secta.
Suni es un hikikomori, una persona apartada de la vida social. Ha creado un mundo entero en su headspace, así como en su alter ego, el Omori titular, en quien vive el resto de sus días. Tú como jugador controlas a Omori y a su grupo de amigos en su viaje por el mundo onírico. Te enfrentarás a los miedos y recuerdos de Omori, o mejor dicho de Suni. En el camino tomarás decisiones que también influirán en el final. La premisa básica de Omori es deprimente, pero al descubrir su alegre pixel art y sus ilustraciones dibujadas a mano, te darás cuenta de lo contrario. Solo al seguir jugando, conceptos como el terror psicológico inquietante se cuelan estos en la narrativa. A primera vista podrías pensar que Omori es un RPG pixelado por turnos. Sin embargo, en cierto punto de la historia, unas inquietantes señales audiovisuales empiezan a crear una atmósfera inquietante, y después giros narrativos incómodos te harán cuestionar tus brillantes suposiciones. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos de terror? ¿Cuáles de estos te impactaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.